Bueno, ¿me podéis, por favor, confirmar si veis mi pantalla? Porque os he dado a compartir pantalla para ver si estáis Sí, viendo lo que os sí, se proyecto. ve. Perfecto. Vale, pues como hemos dicho, vamos a empezar y al estar grabándose no hay problema porque luego lo tendréis todo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Federación por invitarnos a participar en esta jornada. Vamos a hacer, como sabéis, como dos sesiones. La primera trata sobre el sistema de información de COFI, que es la plataforma que da servicio a la gestión de los fondos europeos a partir del marco financiero 21-27, así como los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. En segundo lugar, la sesión del jueves la centraremos en el uso de Minerva, que como sabéis es para el cumplimiento de la orden 55 para el cumplimiento del conflicto de interés y demás. Es de obligatorio cumplimiento para el tema de los contratos que están en el marco del PRTR. Y la estructura de hoy la hemos centrado en los siguientes apartados. En primer lugar, vamos a poner un vídeo del presidente que os quiere dar a todos la bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al comienzo de estas acciones formativas sobre temáticas europeas. Y yo querría, en primer lugar, poner en valor el trabajo que viene desarrollando la Unidad de Asuntos Europeos para ayudar para ayudar al conjunto de las administraciones locales en diferentes aspectos relacionados con la gestión de fondos y la gestión de proyectos y distintas iniciativas comunitarias. Una tarea, además, se coordina con ambas diputaciones provinciales, con la Diputación de Badajoz y con la Diputación Provincial de Cáceres. Hoy la Unión Europea es un sinónimo de oportunidades y para materializar esas oportunidades es necesario contar con equipos que estén bien formados y especializados en estos temas. En la FEMPE también se tramitan proyectos europeos, también se gestionan proyectos europeos, también somos socios de otras entidades a nivel nacional e internacional, por eso somos conscientes de la complejidad que tiene el hecho de optar a estos fondos y sobre todo también la utilización y el seguimiento de los proyectos. Por eso se ponen en marcha estas acciones formativas con el objetivo de que las gentes podamos ser útiles a las personas que trabajáis en estos proyectos. Ya no se trata solo de ser capaces de conseguir los proyectos, sino de cumplir los distintos hitos, tanto desde el punto de vista administrativo como económico que implican, ¿no? Hoy día la Comunidad Autónoma de Extremadura está gestionando una cantidad importante de fondos de mecanismos de recuperación y resiliencia, y de todos esos fondos existe la obligación de manejo de estas plataformas, tanto la COFI-MMR como la plataforma Minerva, que como digo se deriva de la obligación del plan de transformación y resiliencia que puso en marcha el gobierno de España. En el instituto, es formar, ayudaros para que la gestión de estos fondos sean un éxito para las distintas administraciones. Contamos en la comunidad autónoma de profesionales que ya lo habéis demostrado que lo son y que ellos también. Muchos de estos proyectos ya han visto la luz y de esta forma, pues al final se consigue el objetivo que se persigue, en definitiva es mejorar la vida de la gente. Yo quiero poner además la CEP a disposición de las distintas entidades para que trasladéis a la CEP inquietudes relacionadas con esta materia o con otras. Son distintos retos los que tenemos ahora por delante, como la sostenibilidad local, la revolución verde, la revolución digital, el turismo responsable, en definitiva, distintos retos para los cuales también los fondos europeos pueden ayudarnos para afrontarlo y poder conseguirlo. Agradezco a todos y cada uno de vosotros y vosotras la participación, así como también a los docentes que van a impartir estas acciones formativas, y espero que sean útiles, que os sean útiles, que sirvan para materializar con éxito esos proyectos y, en definitiva, como decía anteriormente, que los proyectos sirvan al final para mejorar las administraciones y para mejorar la vida de la gente, que es lo que se persigue también desde la Federación de Municipios de Extremadura. Buenos días a todos. No viene para acá el
A ver, un segundo que se me ha quedado pillado y no puedo mover. A ver, un segundo. Es que se me ha... Aquí. Se ha quedado pillado en el vídeo. Vale. Vale, pues el contenido de la jornada de hoy va a tratar, en primer lugar, vamos a hacer una introducción de en qué consiste Coffee, que ya lo hemos visto más o menos, cómo acceder a Coffee. Seguiremos como el primer paso tras la resolución favorable de una concesión, es decir, cuando dan la resolución de una ayuda de forma favorable, cómo tenemos que proceder, es decir, pues qué tenemos que hacer para que nuestro proyecto, o en este caso su proyecto, aparezca en Coffee. Vamos a ver los tipos de perfiles, los roles que nos facilita la aplicación, cómo solicitar acceso a un nuevo usuario, cómo aprobar esos perfiles de usuario, que os explicaremos que tiene que ser siempre el responsable del subproyecto, que suelen ser los secretarios o secretarias de cada entidad local, la comprobación de usuario perfilado de un proyecto, un subproyecto, cómo se realiza. Seguiremos con la visualización de Coffee, de los nodos, sus proyectos, en el caso de que haya alguien o alguna entidad que tenga sus proyectos instrumentales, suelen ser, por ejemplo, consorcios, el nivel de las actuaciones, cómo detallar las actuaciones, y un paso más abajo de cómo incluir dentro de las actuaciones los contratos que están asociados. Seguiremos con el informe de gestión, que como sabéis es una de las obligaciones del PRTR, con qué es y cómo se configura o cómo se registra en Coffee. Un apartado de justificación, que esto sí es un poco más específico dependiendo de cada subvención que cada entidad tenga, pero bueno, hemos puesto como la partida más genérica y lo obligatorio a incluir de cara a una justificación en la plataforma. Y por último, los datos del centro de soporte a usuarios y web de apoyo. La verdad es que el centro de soporte funciona bastante bien y suelen ser muy ágiles en la respuesta de incidencia en la plataforma. Vale, en función de vuestras inscripciones, nos ha sorprendido que solo el 23,39% nos manifiestan conocer el uso de la plataforma Coffee. Un porcentaje muy alto, un 44,35%, nos indica que no lo conoce y un 32,26% que muy poco. Por ello, de verdad os animamos a que cualquier duda no vayáis con ella, sino que nos paréis en cualquier momento y estaremos encantados de resolveros vuestras dudas y que podáis tener un mayor conocimiento de esta plataforma. Vale, las principales dificultades que os habéis encontrado en el uso de la aplicación el uso de esta plataforma, hemos resaltado las siguientes, pues variedad de pestañas, plataforma muy compleja, cómo administrar usuarios, desconocimiento del funcionamiento, falta de formación, poco intuitiva, cómo justificar, gestión de acceso y demás. Yo creo que casi todas las que ponéis aquí, por no decir todas, las vamos a solventar hoy. De todas maneras, eso, comentaros que al final os pondremos el enlace a la web donde tenéis el manual de usuario y también facilita mucho el día a día con esta plataforma. Vale, como he comentado, Coffee es el sistema de información de gestión y seguimiento del PRTR, aunque también será para el marco plurianual 21-27 y es necesario para ello volcar toda la información a la Comisión Europea por parte de España para la justificación de las subvenciones en el marco de este plan, ¿vale? ¿Quién debe utilizar Coffee? Pues en primer lugar, los usuarios de las diferentes entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales, entre los que os encontráis vosotros como ayuntamiento. En segundo lugar, los usuarios de la Secretaría General de Fondos Europeos. Y por último, los usuarios de la Autoridad de Control, que es el GAE, y los equipos de auditoría, la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Vale, ¿cómo acceder a Coffee? Bueno, supongo que todos habéis, aunque no lo conozcáis, más o menos habéis accedido a Coffee. Os hemos puesto arriba a la izquierda el enlace para que lo tengáis a mano. Y hay tres formas de acceder a Coffee. En primer lugar, con el certificado digital de la persona que esté dada de alta en esa aplicación, con el DNI electrónico o con la clave permanente.
Vale, ahí hemos puesto como un ejemplo de un localizador de un subproyecto, ¿vale? De cómo se compone, porque veréis que tienen como unas siglas específicas y cómo se compondría cada subproyecto de ayuda. Dependiendo del componente, serían los primeros dígitos, de la medida, serían los tres siguientes, el proyecto, que te pone, por ejemplo, P01, subproyecto instrumental, en el caso de que sea así, y luego el subproyecto dependiente de otro subproyecto en su caso. Vale, esto sí es importante porque una vez que resultáis beneficiarios de una subvención en una resolución definitiva del plan, lo primero que tendríais que hacer, que no se genera de forma automática, sino que tendríais que hacerlo vosotros mismos, es cumplimentar el formulario de datos del secretario municipal o cargo con función análoga. Como he comentado al inicio, el secretario municipal será el responsable del subproyecto de cara al órgano instructor. Es decir, sería la persona responsable. En otros casos, antiguamente hemos conocido que siempre era el alcalde, el presidente, pero en el caso del PRTR, el secretario sería el responsable de su proyecto y quien hará todas las comunicaciones oficiales, ¿vale? Por ello debemos de rellenar el formulario de datos, donde nos piden la entidad beneficiaria, el DIR3, el código del expediente de subvención y los datos del secretario para generar el acceso a COFI. Estos datos se los remitimos al órgano convocante de la ayuda y ellos transmitan el acta en COFI. Una vez ya esté dado de alto el secretario en COFI, ya podría acceder a la plataforma y le saldría el subproyecto del que se acaba de dar de alta, ¿vale? Con el expediente que se acaba de dar de alta. Y a raíz de ahí ya podríamos empezar a crear los usuarios que veremos a continuación. Vale. Hay distintos perfiles en COFI. Como hemos dicho, el perfil responsable será el secretario y sus funciones será firmar informes de cumplimiento de hitos y objetivos, previsiones, informes de gestión, mandar a validación los subproyectos, es decir, cambiar de estado. Cualquier estado que varíe en el subproyecto lo tendría que autorizar el responsable, aprobar a los responsables de nodos inferiores, es decir, cuando creamos un alta de un usuario lo tiene que aprobar el responsable, el secretario, y autorizar a los usuarios que van a interactuar en cada subproyecto. Es decir, ya no solo responsable autorizado, sino perfil editor, consultor o responsable de la operación. Otro perfil justo por debajo del responsable sería responsable autorizado. No tiene los mismos permisos, pero bueno, se le dan unos permisos un poquito más restringidos, pero tiene bastante acceso. Y aquí nos limitan a 2 usuarios con este perfil por su proyecto. Aquí podrían hacer procedimientos de vuelta atrás los flujos de validación y revisión de sus proyectos. Es decir, podría volver a cambiar de estado el responsable autorizado. No pasarlo hacia adelante, pero sí volver hacia atrás esos estados. También le permite la generación de los informes de gestión que se generan de forma automática con los datos que vamos metiendo en la aplicación. El perfil editor es el más común, quizás, y es el que nos permite crear y borrar los elementos del subproyecto, meter actuaciones, crear contratos y demás. También permite realizar solicitudes de alta de nuevos usuarios, siempre con posterior aprobación del responsable. El perfil consultor solo y únicamente le permite ver la información a modo de consulta, no permite hacer ningún tipo de cambio. Y por último tendríamos el perfil responsable de la operación, que es de cara a contratos. Es decir, cuando metemos un contrato, que eso lo veremos más adelante, tenemos que solicitar el responsable de la operación, que siempre es el responsable de la entidad local, el alcalde presidente, y este sería el perfil responsable de la operación para posteriormente llevar el análisis de conflicto de interés de Minerva. Sí, es importante también tener en cuenta que los permisos de los perfiles son acumulativos, es decir, el perfil responsable tiene sus permisos propios que únicamente tiene él, pero también todos los que tiene el autorizado, el editor y el consultor. Perfecto.
Vale, ahora vamos, si tenéis dudas, por favor, interrumpidnos. Eh, vale, aquí pone Ventura, ¿cómo podemos darnos de alta en Coffee? Vale, es lo que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, que es lo que hemos visto antes, es enviar los datos del secretario al órgano convocante de la ayuda. Y una vez ya el secretario puede acceder, ya puede empezar a crear el perfil y cuando ya haya otro perfil, imagínate, el secretario crea un perfil editor. Pues ya ese perfil editor puede volver a crear perfiles a otras personas o compañeros, ¿vale? O incluso asistencia técnica. Aquí tenemos para Ventura la respuesta. ¿Cómo solicitar perfiles de usuario? Pues el procedimiento se realiza íntegramente en Coffee, no hay que hacer otra cosa, no como el primer caso que era para el responsable. Aquí es todo en Coffee y las fases son solicitud de perfilado, aprobación de solicitud de perfilado, que también lo hace la propia entidad, y comprobación de perfilado de un subproyecto. Vamos a ir viéndolo con ejemplos para que os resulte más sencillo, ¿vale? Solicitud de perfilado. Vale. Nos tendríamos que meter en el subproyecto, veréis, hemos puesto como una captura de pantalla, luego vamos a meternos un poco en la aplicación y vamos a manejar algún ejemplo, pero os meteríais en el subproyecto y en el desplegable que os aparece a la izquierda en usuarios. Le dais a nuevo solicitud de perfilado y metéis el DNI. Una vez introducido el DNI, le tenéis que dar a buscar y os saldrá la pestañita esta que veis abajo, donde tenéis que rellenar el DNI, nombre, apellido, email, tipo de empleado, si es empleado público o si es empleado privado en el caso de una asistencia técnica, el perfil solicitado, es decir, si queremos que sea editor de sus proyectos, si queremos que sea consultor, responsable autorizado. El cargo que ostenta, es decir, pues, qué cargo tiene en el ayuntamiento o si asistencia técnica, pues asistencia técnica y el DIR 3 de la entidad. Y tendríais que darle a nuevo, bueno, a enviar solicitud, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que sea algún cargo específico, pues podéis tenéis la opción de subir el documento para ratificar ese cargo, pero no es necesario. Vale. El segundo paso sería aprobar ese perfil. Esto únicamente lo puede hacer el responsable de su proyecto, que sería, como he dicho, el secretario o secretaria del ayuntamiento, y tendría que ser en el módulo de seguridad. Ya no entraría dentro de su proyecto, sino dentro del módulo de seguridad. Veréis muchos que tenéis el cargo de editor que no os va a salir ese módulo de seguridad. Únicamente le sale el módulo de seguridad al responsable de su proyecto. Dentro del módulo de seguridad os iríais a aprobación de perfilado y ahí podéis o bien seleccionar todo a la vez, como veis en la imagen solo hay uno, pero bueno, podríais seleccionar todo a la vez y darle a la pestañita de aprobar solicitudes o ir uno a uno aprobando dichas solicitudes. En el caso de que no queráis aprobar la solicitud, pues sería señalarla y rechazar solicitud. Vale. Una vez que le deis a aprobar solicitud, os sale como una especie de declaración responsable de que bueno, pues que firma estos documentos y que son datos válidos, ¿vale? Comprobación de usuario. Bueno, pues esto bien lo puede hacer el responsable del proyecto en el módulo de seguridad o incluso todos los perfiles lo podemos hacer desde dentro del subproyecto en la pestaña de usuarios. Podemos ver todos los usuarios que hay. Pero el responsable se metería en seguridad, en aprobación de perfilado y ahí le saldría la listita de todos los perfiles que hay, el nodo en el que está, la fecha de solicitud y el estado en el que está, para que podáis ver a la derecha que saldría como aprobada. No sé si tenéis dudas. Vamos a hacer un pequeño cuestionario que si podéis, por favor, os pido que leáis el código QR con vuestro móvil en la pantalla y os va a hacer unas pequeñas preguntitas sobre lo que hemos visto hasta ahora, sobre los perfiles y quién aprueba qué y cómo se haría. Para simplemente, en el caso de que no os quede claro, volver a repetir lo que sea necesario. Si podéis, cuando estéis dentro, darle al Me dedito gusta. hacia arriba y así sabemos que estamos todos. Vale, hasta que nosotros no avancemos, estáis todavía en la pantalla de inicio, ¿vale? Si a alguien no le funciona el lector del código QR,
puede ir a la dirección de la página web, www.menti.com, y poner el código que aparece en la pantalla también. Vale, creo que nadie tiene duda, ¿verdad? Porque si por alguien no puede acceder o lo que sea, por favor, escribírnoslo por el chat, que estamos también pendientes. Y en cuanto estemos todos, vale, si queréis podemos... Bueno, parece que todavía estáis, ¿no? Por ahora hay 36 personas unidas. Si alguien se ha unido y no le ha dado al dedito hacia arriba, por favor que le dé. Vale, son preguntas muy sencillas y nos van a permitir sobre todo que sepamos nosotras si tenéis más o menos claro los perfiles y qué labor tendría cada perfil. ¿Pasamos? Pasamos, ¿no? Vale. Porque no avanza. Porque esto es el número de su teléfono en tu pantalla. Sí, lo comparto yo. Vale, mi compañera os va a compartir las preguntas y vamos avanzando todos a la misma vez, ¿vale? Vale. La primera pregunta es: ¿qué rol puede incluir la información sobre las partidas presupuestarias aprobadas? ¿Vale? Vemos que estáis dando respuesta. Está ganando la primera, efectivamente. Una vez contestéis todos, por favor. Una vez contestéis todos, si podéis, como ha dicho Ana, darle a me gusta y así sabemos que podemos avanzar. Vale, vemos que un pequeño porcentaje ha puesto consultor. Como he dicho, consultor sería únicamente para revisar o ver información, pero no podría incluir ningún tipo de información. No puede hacer absolutamente nada de cambio en el subproyecto. Y sí sería los demás perfiles los que pueden cambiar información o incluir partidas, contratos y demás, que sería editor, responsable y responsable autorizado. ¿Vale? La primera respuesta, como habéis puesto la mayoría, sería la correcta. Vale. ¿Qué rol puede realizar una solicitud de alta de un nuevo usuario? Vale. Vale, aquí vemos que quizá todavía hay un poquito de duda. El responsable es quien aprueba esa solicitud, pero realizarla, es decir, una vez
que hay un editor o un responsable autorizado en el subproyecto, ese perfil también puede crear otra solicitud, aunque posteriormente la tenga que aprobar el responsable, sí puede realizar una solicitud de alta. Es decir, la respuesta correcta sería la segunda. El responsable, como he comentado, es el máximo cargo y quien aprueba esa solicitud, pero sí podrían crearla el resto de perfiles, excepto el consultor. Aquí, bueno, ya os he dado, ya os he dado la respuesta en la pregunta anterior, pero bueno. ¿Qué rol puede aprobar una solicitud de alta de un nuevo usuario? Vale, vemos que alguien ha marcado responsable de la operación, que puede liar un poquito, pero aclararos que el responsable de la operación es únicamente a nivel de contrato. Sería cuando metemos un contrato dentro de una actuación, tenemos que crear el responsable de la operación para llevar a Minerva. No, no es el responsable del subproyecto. ¿Vale? En este caso, la respuesta correcta sería la primera. Ahora os pondremos en la pantalla todas las respuestas a la vez, pero sería el responsable, el que aprueba las solicitudes. Vale, esta está hilada con lo que hemos comentado un poquito anterior. ¿Qué rol puede acceder a Minerva? Es decir, ¿qué rol es el que hace el cruce de datos de Minerva? Vale, aquí veo que también puede generar dudas al ver responsable en ambas, pero solo y únicamente sería el responsable de la operación. Veo que genera ahí un poquito de duda entre responsable y responsable de la operación, pero en contratos solo sería responsable de la operación. Vale. ¿Qué rol puede mandar a validación el subproyecto? Es decir, una vez ya hemos metido todos los campos en el subproyecto, hay que enviarlo a validación para que el órgano instructor no lo acredite, no lo valide. Y ahora lo iremos viendo. Una vez ya esté en estado revisado, podemos empezar a meter actuaciones y contratos. Hasta que su proyecto no pase de estado y siga en estado borrador, no va a dejar la aplicación meter ningún dato de actuación ni de contrato. Vale, aquí parece que hay bastante duda. Mandar a validar un subproyecto solo sería el responsable. El responsable autorizado, como hemos dicho, tiene roles similares como poder volver para atrás estado, pero no hacia adelante. Es decir, no puede cambiar de estado hacia adelante. No podría pasarlo de borrador a validación. Vale. ¿Qué rol puede generar el informe de gestión? Vale, vemos que Ana nos dice que no puede hacer el cuestionario, pero bueno, como estamos presentando, como lo estamos compartiendo, va a ir viendo la respuesta, aunque no está participando, pero seguro que lo Sí. está comentando internamente. De todos modos, en la presentación que enviaremos después hay una diapositiva con las preguntas que forman parte del cuestionario y la respuesta correcta. Vale, aquí volvemos a tener como un poquito de duda o dilema entre los tipos de responsables que hay. Voy a intentar resumiros. Responsables hay tres. Está el responsable, que es el responsable de su proyecto. Volvemos a decir que son secretarios y secretarias de la entidad local. Es el que aprueba los perfilados, el que cambia de estado. Y luego tenemos responsable autorizado, que sería, aquí sí podría, por ejemplo, generar el informe de gestión
a la misma vez que el responsable. Y luego otro concepto totalmente distinto y que solo se asocia a contratos es el responsable de la operación, que es únicamente de cara a obtener el código MRR para llevar a Minerva, es decir, para llevar un contrato a hacer el conflicto de interés de Minerva, que es lo que vamos a explicar después. Vale. ¿Qué rol puede crear elemento en estado borrador? Es decir, ¿quién podría meter datos? ¿Quién podría meter el presupuesto? Pues todo lo que es el estado borrador de un subproyecto. Crear elementos o editar elementos. Vale, la mayoría lo estáis haciendo correctamente. Sería el responsable autorizado y el editor. Como su nombre dice, puede editar todos los datos, pero el editor no podría enviar a validar ni generar el informe de gestión. Es importante también tener en cuenta que mientras que únicamente puede haber un responsable y como máximo dos responsables autorizados, editores no hay límite. Se pueden incluir todos aquellos usuarios que se deseen, pues por ejemplo, cada persona se puede crear, si hay diferentes responsables de contratos asociados a sus proyectos, se les puede dar a todos de alta editores o incluso miembros de asistencia técnica, no hay límite en el número de editores, ni de consultores tampoco. Es cierto que, como dice Ana, no hay límite, aunque sí internamente tampoco es muy recomendable que pongáis muchos por el tema de editar datos, de que puede que haya un poco de lío, pero efectivamente pueden ponerse todos los que se necesiten dentro de su proyecto. Vale. Como habíamos comentado, de cara a realizar un análisis de conflicto de interés, hay que meter o designar al subir un contrato un responsable de la operación. Aquí, todo el que puede subir un contrato podría, os doy una pista, todo el que puede crear los datos de un contrato podría posteriormente o a la misma vez crear el responsable de la operación para que posteriormente lo apruebe el responsable de su proyecto. Pero sí podrían crearlo todos los que pueden incluir datos. Por tanto, la respuesta correcta, aunque estáis todavía moviéndola, sería la segunda. Vale, os voy a seguir. Vale, os voy a seguir compartiendo. Os voy a seguir compartiendo la presentación y aquí veréis. Aquí veréis las respuestas correctas del cuestionario que hemos pasado, ¿vale? Es cierto que a la vez tres tipos de responsables puede generar un poco de duda, pero bueno, os iréis habituando. Responsable es el máximo órgano del subproyecto, es decir, secretario y secretarias de la entidad local. Responsable autorizado no podría aprobar perfiles ni pasar estado hacia adelante, sí hacia detrás y sí generar informe de gestión. Y el editor pues puede editar datos, pero no podría hacer podría crear el responsable de la operación, pero no podría enviar, cambiar de estado o generar el informe de gestión. Y luego el responsable de la operación, vuelvo a remarcar, que sería únicamente a nivel de contrato y es el responsable de la entidad local, presidente, alcalde de la entidad local. Vale, si quieres seguir. Vale, ahora vamos a ver un poco con capturas de pantalla cuáles son pues, los principales nodos que podemos encontrar en Coffee, independientemente de que
Una vez que finalicemos de hacer esta primera aproximación, entraremos en Coffee para verlo en directo y haremos también algunos ejemplos prácticos. Informaros de que estos módulos salen a todos los que seáis editores, pero no a quien es responsable del subproyecto, como a los secretarios, les saldría el módulo de seguridad que a nosotros no nos sale, ¿vale? Ese módulo de seguridad, el que comentábamos antes, que está asociado por una parte tanto a los usuarios para aprobar esa alta, como también, como luego veremos, a Minerva y a los resultados que obtengamos, que habrá que subirlos también en Coffee. Pues una vez que ya hemos pasado la anterior pantalla de visualización, veíamos que había uno que aparecían subproyectos. Pinchamos en ellos y nos aparecerán todos aquellos subproyectos en los que nos encontremos dados de alta. Como comentábamos antes, nosotros tenemos subproyectos o subproyectos instrumentales. Puede que a lo mejor una persona sea editora o sea responsable de tanto sus proyectos asociados, por ejemplo, a una entidad local, pero también sus proyectos instrumentales porque esa persona tenga también un cargo en otro organismo asociado a esa entidad, como puede ser un consorcio. No importa, siempre se accede con el mismo enlace a Coffee y con el mismo certificado o DNI electrónico, independientemente de que esos subproyectos o subproyectos instrumentales pertenezcan a diferentes entidades. Como vemos, cuando entramos en subproyectos nos aparece el código provisional, que estaría formado por esos elementos que hemos comentado antes, del código del componente, de la medida, del proyecto y del subproyecto, la denominación de la entidad local que es beneficiaria de esa actuación determinada, así como también el nombre del proyecto. Como podéis ver en esta captura en concreto, en estado, estas actuaciones están en estado borrador. A medida que se vaya avanzando, podrá estar en estado borrador, en estado en validación o ya en estado revisado, cuando ya el órgano convocante de la ayuda ha validado que esa información es correcta y nos da el visto bueno para que el secretario sea quien lo pase a invalidación. Como podéis ver, al inicio de cada columna hay tanto una flechita como un icono de un embudo que permite que si estáis dados de alta en muchos subproyectos podáis filtrar para poder encontrarlo pues mucho más rápido. Si ya pinchamos dentro de un subproyecto, encontramos que a la izquierda se nos va a abrir un menú con diferentes pestañas, como son datos generales, sus medidas asociadas, objetivos críticos, recursos económicos, etc. Esta primera pestaña de datos generales va a incluir el proyecto en el que se integra ese subproyecto, que sería la convocatoria en virtud de la cual la entidad local ha resultado beneficiaria. Luego tendríamos localizador y código provisional, que van a ser campos que se van a rellenar de forma automática. El nombre del subproyecto, que sería el nombre pues, de esas actuaciones que nosotros hemos solicitado en la convocatoria. Fecha de inicio y fecha fin, que también se suele poner de forma automática atendiendo a la convocatoria a la que pertenece ese subproyecto, y una breve descripción en la que simplemente hay que indicar de forma muy breve, no hay ni mínimo ni máximo de caracteres, qué se va a hacer en esa actuación o en esas acciones que sean subvencionadas. A continuación tendríamos las submedidas asociadas. Como sabéis, cada convocatoria parte normalmente pues, de un componente determinado y por tanto lleva aparejada una submedida asociada. No es algo que nosotros elijamos, sino que simplemente en el momento en el que resultamos beneficiarios de esas acciones al formar parte de la convocatoria ya están contribuyendo a esa submedida. De este modo, este campo con carácter general se va a cumplimentar de forma automática. Si por cualquier circunstancia no se cumplimentara de forma automática, normalmente el propio órgano convocante de la ayuda, quien da unas instrucciones por correo normalmente al secretario o secretaria o la persona de contacto de la entidad local para indicarles qué submedidas deben seleccionar. Pero como decimos con carácter general, se va a cumplimentar de forma automática. No sería necesario rellenar nada. A continuación tendríamos objetivos climáticos y digitales. Sucede igual que con las submedidas. En el momento en el que ya tenemos una acción determinada dentro de una convocatoria, que a su vez forma parte de un componente, esas acciones ya previamente están asociadas a una contribución climática determinada, de tal manera que es un campo que se rellena de forma automática y tampoco tendríamos que hacer nada. Ya pasaríamos a los recursos económicos, donde ya sí podríamos empezar a cumplimentar estos datos.
Como hemos comentado antes, esta pestaña de recursos económicos podrá cumplimentarla tanto las personas que tengan el rol de editor como las que tengan el de responsable y responsable autorizado. Aquí simplemente lo que podéis diferenciar que se ve por una parte el presupuesto previsto y por otra parte el presupuesto aprobado. Aquel que hay que cumplimentar con carácter previo y que sí es necesario para que el subproyecto pueda pasar de estado borrador a invalidación y posteriormente revisado es el presupuesto previsto sin IVA. Como veréis, se hace una diferenciación por las diferentes anualidades en las que hay que poner cuál es el presupuesto que prevemos gastar sin IVA y abajo el IVA. Por otra parte, si ya se tiene la información del presupuesto aprobado, se podrá cumplimentar. Pero en caso de que en el momento de rellenar esta información aún no se tenga, pues por ejemplo, porque el presupuesto de la entidad local aún no está aprobado o aún no se conoce cuáles van a ser las partidas concretas a las que va a estar vinculado esos recursos económicos, todavía no es necesario que se cumplimente nada. La siguiente pestaña en el menú del subproyecto serían los hitos de gestión críticos. Con carácter general, sucede igual que con las submedidas y con la etiqueta climática. Atendiendo en la convocatoria que nos encontremos, será la propia convocatoria la que establezca cuáles van a ser esos hitos y objetivos. Si bien en este caso sí debemos cumplimentar esta pestaña, pero siempre atendiendo a la información o a las instrucciones que el órgano convocante envíe al secretario o secretaria o a la persona de contacto. Como podemos ver, a priori se ve cuáles son aquellos hitos objetivos que se encuentran vinculados a ese subproyecto determinado y luego podremos entrar dentro de cada uno de ellos para ya ver la definición de en qué consiste ese hito y objetivo y la metodología de cálculo. Es algo que se cumplimenta de forma automática al seleccionar el hito y objetivo y cuáles son aquellos valores que nuestro subproyecto debe alcanzar. Por ejemplo, si nosotros hemos sido beneficiarios de una ayuda de zona de bajas emisiones, el hito y objetivo consistente en proyectos finalizados de fomento de la movilidad sostenible, nuestra contribución será de 1, porque vamos a tener un subproyecto. En presupuesto invertido en adquisición o concedido por municipio a fomentar la movilidad, al final nuestro hito y objetivo será la consecución del importe total de la ayuda que nos han concedido. De todos modos, como comentábamos, al final esto no es algo que nosotros tengamos ni que inventar, ni lo que es el hito u objetivo a cumplir, ni tampoco el valor a determinar, sino que siempre el órgano convocante de la ayuda envía instrucciones que suelen ser bastante claras y si por cualquier confusión no comprendemos muy bien esas instrucciones o a la hora de incluir esos valores hay cualquier error, no pasa nada, porque siempre antes de pasar a invalidación en su proyecto debemos avisar a ese órgano convocante mediante correo o el medio que se nos indique de que ya hemos cumplimentado los datos, de tal manera que nos dan el visto bueno y ya se pasaría a invalidación. Veo que Cándida tiene la mano levantada, le he quitado, le he permitido el micro. Lo digo por si tiene alguna pregunta. Sí, ya podría cuando quiera ella quitar el silenciador de su ordenador y podría lanzarnos si tiene alguna pregunta o necesita algo. Si no, seguimos avanzando, ¿vale? Parece que ya no. Vale, pues seguimos. Vale, seguimos. Como comentábamos, esta sería la siguiente fase a esa pestaña anterior que hemos visto donde estaba el listado de los hitos y objetivos asociados a ese subproyecto. Como decíamos, podemos entrar dentro de ellos y ya veremos pues, el nombre completo del hito y objetivo, cuál es el estado y la descripción de cómo vamos a obtenerlo y cuál será la metodología para su cumplimiento. Esta parte de la información se cumplimenta de forma automática y nosotros únicamente tendremos que introducir el valor que corresponda a nuestro subproyecto concreto. Que lo vemos. La siguiente fase de hitos y objetivos de gestión no críticos se van a cumplimentar de forma automática. Como sabéis, normalmente los subproyectos o las actuaciones que se encuentran financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia van a llevar aparejados podrán llevar aparejados hitos de gestión críticos o no críticos. Los hitos de gestión críticos son aquellos que son necesarios para el cumplimiento del objetivo último de esa acción, como puede ser, por ejemplo, la finalización de ese subproyecto.
Con carácter general, el incumplimiento de un hito de gestión crítico podrá llevar una corrección financiera o algún tipo de penalidad. Por el contrario, los hitos de gestión no críticos son aquellos que también se encuentran vinculados a la correcta ejecución o desarrollo de esas actuaciones o de ese subproyecto, pero que si se incumplen no tiene ello que conllevar que ya no se vaya a realizar el subproyecto en su conjunto, sino que pueden ser, por ejemplo, plazos intermedios o plazos de ejecución temporales, que puede ser que se incumplan, pero que finalmente se acabe desarrollando. Es por ello por lo que los hitos de gestión no críticos, que no siempre están, pero puede que sí, se van a cumplimentar también de forma automática. Esa sería la información genérica que tenemos que cumplimentar de los subproyectos, que como habéis visto realmente por parte de la entidad local es más bien la breve descripción de lo que es el subproyecto, los recursos económicos y esos valores que se van a alcanzar por parte de los hitos y objetivos, y ya el resto de información se va a cumplimentar de forma automática. Será posteriormente, cuando ya introduzcamos las actuaciones que ahora veremos y cuando sea necesaria la justificación de la ayuda, cuando ya sí habrá que dar más detalles. Es cierto que dependiendo de la ayuda que tengáis cada uno, o seguramente ahora cuando queráis charlar un poquito, o si alguien quiere darnos su experiencia en ello, el órgano instructor, el órgano convocante de la ayuda suele enviar a las entidades beneficiarias como una guía o indicaciones para cumplimentar esos datos generales, que como ha comentado Ana, es lo más relevante que vaya a tener que meter, los datos generales y los hitos. El resto, como se cumplimenta automático, pues parece muy laborioso todo, pero al final no es tanto, sino que te van a decir directamente qué es lo que tendrías que poner en cada apartado y se hace llevadero. Sí, y sobre todo eso, tener en cuenta que en caso de que haya una equivocación o una confusión, no pasa nada porque cuando se les dice que ya se han cumplimentado, ellos te indican es correcto, de tal manera que el secretario o secretaria puede pasarlo en validación, o si hay que cambiar algo, normalmente te dicen de forma directa qué es lo que tienes que cambiar y qué hay que poner. De tal manera que no suele haber mucho problema a la hora de cambiar la información y de que sea correcta. Y la siguiente pestaña sería la de los subproyectos instrumentales, que no vamos a entrar en lo que es el contenido de ellos porque es equivalente a la del subproyecto. La única diferencia es el tipo de entidad que es beneficiaria de estos subproyectos, pero lo que es el contenido y la información a cumplimentar es exactamente la misma, no hay diferencia. Una vez que hemos cumplimentado toda esa información del subproyecto o subproyecto instrumental y que el órgano convocante, como hemos comentado, lo ha revisado y nos ha dado el visto bueno para que lo pasemos en validación, habría que entrar a COFI, como ya hemos comentado antes, desde el perfil de responsable. De este modo se irá al módulo de subproyecto y en el lateral podrá seleccionar la opción de cambiar de estado. Se le abrirá una pestaña emergente, como la que vemos en la pantalla, en la que podemos ver que a la derecha pone actualizar estado. Se abrirá un desplegable con los diferentes estados posibles y hay que seleccionar en validación. En ese momento se le da a guardar y ya al órgano convocante lo ideal es avisarle, bien mediante correo electrónico, por un poco agilizar los trámites o bien mediante aquel medio que haya establecido de contacto, de que ya hemos pasado el subproyecto a invalidación. De tal manera que ellos ya lo podrán pasar a revisado y ya a partir de ese momento podremos comenzar a registrar y a crear la información de todas las actuaciones que dependen del subproyecto. Como hemos dicho, debajo del subproyecto, que sería lo que a nosotros nos han coincidido, que normalmente le llamamos proyecto, pero en el caso de COFI es subproyecto, tenemos las actuaciones. Habrá subproyectos que únicamente tengan una actuación. En ese caso es mucho más sencillo porque con carácter general los datos van a ser equivalentes. Podrá haber otros subproyectos que estén compuestos por diferentes actuaciones, de tal manera que tendremos que crear varias, como sucede, por ejemplo, en este caso. Es cierto que en algunos de vuestros proyectos seguramente tengáis varias actuaciones y por inercia deberíamos de crear varias actuaciones en Coffee, pero sí recomendamos que de forma previa consultéis con el órgano gestor, ya que muchas veces de cara a una justificación recomiendan que aunque nuestro proyecto, imaginaros un PSTD, por ejemplo, tenga distintas actuaciones,
no creemos distintas actuaciones en Coffee porque sería más lioso. Nos pueden recomendar que solo creemos una y dentro de esa actuación todos los contratos de cada actuación. Por eso recomendamos que, aunque tengáis varias actuaciones, siempre de forma previa veáis este paso con el órgano convocante para que os dé la instrucción de si crear una actuación o varias. De todos modos, muchas veces en esas instrucciones que también comentábamos antes, directamente ya te van informando de incluso cómo tienes que denominarla. O sea que no suele haber mucho problema. Como comentábamos un poco antes, hay que tener en cuenta pues eso, que un subproyecto podrá tener o bien una o bien varias actuaciones, que los campos a cumplimentar en los diferentes apartados van a ser coincidentes con los del subproyecto. Cuando es una única actuación, por ejemplo, esos recursos económicos al final van a ser los mismos. Si fuesen varias actuaciones, sí tendremos que dividir los recursos que se van a destinar a cada una de ellas, pero sí aparece una nueva pestaña que es la de los contratos. Normalmente una actuación puede ir vinculada a un solo contrato o a varios contratos. Sucede un poco igual que cuando creamos la actuación. Lo ideal es consultar de forma previa al órgano convocante de la ayuda cuál será el procedimiento a seguir, porque muchas veces, dependiendo de cuál sea ese órgano, sigue una metodología u otra. No hay unas pautas generales que puedan servir siempre para todas las ayudas. Y ya pasaríamos a la creación de los contratos. Vale, la creación de los contratos, bueno, no sé si alguien quiere que pausemos, que tenéis alguna pregunta o algo, por favor, no dudéis en interrumpirnos, ¿vale? Como bien ha dicho Ana, los contratos ya podríamos incluirlos una vez sus proyectos estén estado revisados y sí, para incluir un contrato es obligatorio meter al menos una actuación. Dentro de la actuación, en el desplegable de la izquierda, tendríamos la opción de contrato asociado. Y aquí o bien podríamos visualizar lo que ya tenemos dentro de sus proyectos o meternos en la pestañita de arriba a la derecha, nuevo contrato. Os lo voy a explicar de forma un poquito rápida porque si os parece vamos a hacer un alta de un contrato como un ejemplo sobre la marcha para cuando terminemos y vayáis viendo cómo creamos ese contrato. El alta es bastante sencilla, luego sí es cierto que veremos más adelante que de cara a una justificación, a la justificación de la subvención, habrá que meter algunos datos más del contrato, pero a priori es algo sencillo. El alta del contrato te va a pedir que marques si está publicado o no en la plataforma de contratación del Estado, pero sí recomiendo por problemas de la plataforma informática que nos da a veces, no sé si os ha pasado o no, si lo marcáis desde primera mano, no os estará todo el rato dando vueltas para guardar y no suele dejar guardar. Entonces, en primer lugar, no lo marquéis, cuando le dais a guardar, volvéis a dar a editar y ya si marcáis que está publicado en la plataforma de contratación. Os pide también el código del contrato, del código del expediente de contratación. Tenéis que marcar si la fecha de publicación, esto es muy importante, es posterior o no a la orden 55 de 2023, de 24 de enero, que es lo de la obligación de realizar el conflicto de interés, el cruce de datos de Minerva. En el caso que sea posterior la publicación de la licitación a esta fecha, tenéis que darle a sí y se os generará un código de operación, que es el que posteriormente utilizaremos para hacer Minerva, que explicaremos en detalle el jueves. Tenéis que incluir la denominación del contrato, es decir, el nombre del contrato que aparece en el anuncio, por ejemplo. Con el anuncio lo podéis hacer casi todo. El tipo de contrato, pues si es una obra, un suministro o un servicio. La fecha de formalización, cuando la tengáis, pero esto lo tenemos que hacer, recuerdo, con carácter previo a adjudicarse, puesto que en el caso de que sea posterior a la orden de 24 de enero, es obligatorio hacer Minerva antes de la adjudicación. La fecha de formalización, una vez ya esté formalizado, no es un campo obligatorio para guardar. El importe sin IVA, que en primer lugar, hasta que no esté adjudicado, vaya a poner el importe de licitación sin IVA y el importe total con IVA. Y cuando ya lo tengáis formalizado, cambiáis la fecha y ponéis el importe de adjudicación. El URL de la licitación sería el enlace a la plataforma. Y luego, ya una vez adjudicado, tenéis la opción y obligación de poner contratista y en el caso de que exista, subcontratista. Sí, es muy importante que, como ha dicho Laura,
con carácter previo a la adjudicación de los contratos, hay que realizar el trámite en Minerva. Entonces, con carácter previo a esa adjudicación, deberemos haber creado el contrato en COFI. Para ello, tiene que estar la actuación y para que la actuación esté creada, el subproyecto tiene que estar validado. De este modo, es muy importante que en cuanto os concedan la ayuda, se envíe ese formulario con los datos del secretario al órgano convocante, se den de alta los perfiles, de tal manera que cuando se vayan a iniciar ya los trámites de licitación, estas actuaciones previas de definición del subproyecto, de validación y de creación de actuaciones estén listas, de tal manera que la realización de los trámites a través de Minerva no suponga un retraso en las adjudicaciones y en la ejecución pues, de la ayuda que tenéis concedida. Vale, veo que Ventura pregunta que qué ocurre si no se publica la licitación en la plataforma de contratación. A ver, dependiendo del tipo de licitación, como bien sabéis, en la ley de contratos, puede ser que un contrato menor no lo publiquéis sobre la marcha porque establece la obligación de hacerlo de forma trimestral. Entonces publicaríamos, en el caso de un contrato menor, el enlace que nos llevaría a esa publicación trimestral que sí exige la ley de contratos. El resto de licitación es un procedimiento abierto simplificado y demás. Sí debéis de publicarlo siempre en la plataforma de contratación. Claro, como veis además, lo ideal es complementar todos los campos, sobre todo una vez que ya se haya formalizado el contrato. Pero como podéis ver, hay algunos campos que al lado tienen un asterisco y otros que no. Los que tienen el asterisco serían los que son obligatorios para poder guardar y obtener ese código de Minerva, sin perjuicio de que ya con posterioridad a la formalización se cumplimenten todos los demás. Ventura, no sé si tienes alguna duda más o si se te ha resuelto. No sé si me lo dices por algún procedimiento específico. Aunque sean contratos menores, sí tenemos que hacer Minerva, ¿vale? Como he dicho, si todavía no se ha publicado, porque no lo publicáis el enlace y lo habéis publicado de forma trimestral, pues bueno, luego cuando esté publicado tenemos que incluir la URL. En la siguiente pestaña, efectivamente, sí, si lo publicáis de forma trimestral, como dice la ley, pues sí, cuando lo tengáis publicado ponéis ese enlace. Que si queréis, mientras podéis poner el enlace a a la plataforma de contratación, a vuestro perfil, donde está la columnita de contratos menores. ¿Podéis repetir cómo proceder? Ay, espérate que se nos... ¿Podéis repetir el proceder en Minerva y COFI para los contratos? Vale. Vale, Minerva, como he comentado, lo vamos a explicar en detalle el jueves. Pero os digo, para subir un contrato, lo primero que tenemos que hacer, como bien ha dicho Ana, es rellenar todos los datos del subproyecto y que el secretario lo pase a validación. Contactamos con el órgano convocante que nos revise los datos y cuando esté revisado podemos meter actuación. La actuación tenemos que consultar con el órgano si quiere una actuación o varias actuaciones, dependiendo del subproyecto. Cuando esté la actuación ya podemos crear el contrato. Y una vez esté el contrato, si ha sido posterior a la publicación de la orden 55 del 24 de enero de 2023, tenemos que darle a que sí y nos genera un código MRR, que ahora lo vamos a ver porque voy a subir un contrato de ejemplo. Ese código creamos el responsable de la operación, como hemos comentado al principio, y ese código es el que utilizamos para hacer Minerva, que es el cruce de datos de conflicto de interés. Es muy importante que este cruce de datos, como dice la orden, se haga de forma previa a la adjudicación. Supongo que muchos ya tendréis contratos y no lo habéis hecho. De cara a no haberlo hecho, es mejor que lo hagáis, aunque sea posterior, que no hacerlo, ¿vale? No sé si lo han solventado, pero en los últimos contratos que subimos, la asistencia de COFI me indicó que no marcáramos la casilla de la plataforma. Sí, eso es lo que os he comentado, David. Si marca en el primer lugar, sí, a la casilla de la plataforma de contratación, te genera problemas informáticos y no deja guardar el contrato. Por eso os digo que en primer lugar no marquéis esa casilla, ya luego si queréis, cuando lo editéis, sí la podéis marcar y ya no da ningún tipo de problema, pero al principio no la marcáis, que si no genera problemas informáticos. Cuando tengamos la adjudicación es muy importante que pongamos de alta el contratista, donde tenemos que meter el NIF, nombre, importe de la adjudicación sin IVA e importe total. Y como veis, abajo
está la opción de marcar si hay subcontratista o no. Vale. Aquí, como venimos comentando prácticamente desde el principio y asociado a Minerva, cuando ya hemos cumplimentado todo el contrato y le hemos dado a guardar, es muy importante que esté ya creado, le damos a editar y bajamos un poquito para abajo y podemos ver la pestaña que veis ahí, donde pone la opción de nueva solicitud de responsable de la operación. Repito y espero que no sea muy repetitivo, pero responsable de la operación es únicamente alcalde, alcaldesa, presidente para el tema de Minerva. Y aquí lo que tendríamos que crear es esta nueva solicitud, ponemos el DNI, le damos a buscar y nos saldría pues enviar esa aprobación. Cuando hacemos el responsable de la operación, el responsable de sus proyectos, que son los secretarios, tendrían que aprobar esa solicitud de responsable, tal y como hemos hecho antes en los perfiles. Es decir, se tendría que ir al módulo de seguridad, meterse ahí, aprobar perfilado y marcarlo y darle a aprobar perfilado. Si volvéis luego un poquito para atrás en la presentación, podéis ver otra vez los datos para realizar esa aprobación de responsable. El responsable de la operación recibirá un email, como más o menos el que estáis viendo en la pantalla, donde ya le dice, pues, efectivamente, esa aprobación de perfil, ¿vale? De responsable de la operación. Le dice la actuación en la que se enmarca y demás. Vale, el informe de gestión, lo hemos puesto aquí como un paréntesis de la obligación que establece el artículo 12 de la Orden 1030 de 2021, donde establece la obligación de realizar un informe de gestión por las entidades beneficiarias de los fondos del Next Generation de forma semestral. Hay que hacer uno antes del 20 de julio, con datos hasta el 31, hasta el 30 de junio, y otro antes del 20 de enero con datos hasta el 31 de diciembre. Sí, es importante tener en cuenta que este informe es común para todas aquellas ayudas que estén en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Mientras que hay otros informes que sí dependerán pues, de la convocatoria concreta de la que se trate. Hay convocatorias que piden informes semestrales, trimestrales. Estos informes sí son obligatorios para todas las ayudas, independientemente de cuál sea el órgano convocante. Si es del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden 1030 establece que tiene que hacerse de forma obligatoria. Sí es cierto que en un primer lugar el procedimiento a seguir para este informe era que se generaba de forma automática a partir de la información que contiene COFI, pero es cierto que bueno, COFI ha tardado un poquito de tiempo en ponerse en marcha y seguramente tendréis muchos subproyectos que estén en estado borrador, pero no exime que realicéis ese informe y muchos organismos convocantes lo que piden es que se lo mandéis en formato electrónico, si no está habilitada esa opción en COFI. En caso de que esté habilitada, como hemos comentado antes, podrían generarlo tanto quien tiene el rol de responsable como quien tiene el rol de responsable autorizado. Si bien el que lo firma sería el responsable, secretario de la entidad local, ¿vale? Lo que veis abajo un poquito es el flujo de información que encontramos en el plan de recuperación, porque la idea, si COFI realmente funcionase y se pudiese generar de forma automática ese informe, al final es que esos informes van a recoger lo que es la información de las entidades locales concretas que han sido beneficiarias. Ese informe va firmado por el secretario o secretaria de cada una de ellas y pasaría al ministerio convocante de la ayuda. Ese ministerio recoge toda esa información para tener una visión global de cuál es el estado de ejecución o de desarrollo de esa ayuda, lo firmaría y daría su propio informe a la autoridad de control, que en este caso es la Comisión Europea, quien ya supervisaría con carácter general cuál es el estado pues, de ese componente, en el caso, por ejemplo, de España, en su conjunto. Genial. Y una vez esté firmado este informe, hay que registrarlo en COFI, que lo haría el responsable de su proyecto. En el apartado de informes le da la opción de subir el informe. Aquí lo hemos puesto como una captura, tendría que darle a nuevo informe y tiene que seleccionar, voy a seguir al siguiente
a la siguiente pantalla, donde aquí te da la opción de marcar el tipo de documento y tendréis que seleccionar informe de gestión. En el caso que tengáis informe de seguimiento y tengáis que subirlo, pues la misma opción sería cuando ya lo tengáis firmado, el responsable del subproyecto se va a la pestaña de informe dentro del subproyecto, le da nuevo documento o a nuevo informe y aquí seleccionaría informe de seguimiento. Como ha comentado Laura, esto solo lo puede subir el responsable de su proyecto, de tal manera que si alguien tiene perfil de editor o de consultor, podrá irse a la pestaña de informe, podrá ver qué informe ha subido, descargarlo, incluso descargar los justificantes, pero no le aparecerá ese circulito azul en el que ponía la opción de nuevo informe. Vale, vamos a pasar a justificación de ayuda en Coffee. No sé si alguien quiere preguntar algo, ya llevamos bastante avanzada la presentación, nos quedaría ver este apartado de justificación de ayuda, que bueno, va a depender mucho del tipo de ayuda que tengáis, de si te pide una documentación específica en la base o en la convocatoria. Y por último veríamos Coffee y haremos otro pequeño cuestionario. Pero si de verdad, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no esperéis al final, podéis interrumpirnos, ¿vale? Cuando terminemos, sí nos gustaría hacer un ejemplo de subir un contrato con un perfil de un ayuntamiento al que le damos asistencia técnica, pero no sé si queréis o si tenéis dudas de otra cosa y preferís que ya que entramos en la aplicación, que os expliquemos otra cosa. Si alguien tiene alguna duda, por favor, que lo escriba en el chat. Justificación de la ayuda. Vale, pues una vez ya estamos en el periodo de justificación, ya hemos terminado el periodo de ejecución. Sí, bueno, comenta María José González si en referencia al informe hay algún modelo específico. Normalmente, como se generaría de forma automática, no hay modelo específico de tal manera que en función de cada ayuda, el propio órgano convocante, quien muchas veces en la propia página web de esa ayuda sube su propio modelo de informe. O en algunos casos ni siquiera sube modelo de informe, de tal manera que sería un poco elaborar el propio con la información que debería estar en Coffee realmente, que es pues cuál va a ser el importe de ese subproyecto que se ha recibido, cuáles son los indicadores que se encuentran asociados, las actuaciones y los contratos que se encuentran vinculados y el estado de esos contratos. Efectivamente, sobre todo también esos informes de gestión, marcar en el caso de que haya habido alguna desviación, pues nuevo cronograma. Bueno, como bien sabéis, si sufría algún retraso, alguna modificación importante en vuestro proyecto, sí debéis de solicitar una modificación al órgano gestor. Pero en el informe de gestión, pues sí, recoger toda la documentación o toda la información del estado de ejecución del subproyecto. Si habéis pedido ampliación en el plazo, todo eso lo tenéis que reflejar ahí para que quede constancia. La justificación de la ayuda. Bueno, os hemos puesto como tres fases, ¿no? En primer lugar, ¿qué debemos anexar dentro de las actuaciones? Pues, como hemos visto al subir un contrato, hemos puesto la información básica del contrato, pero ya una vez adjudicado y de cara a una justificación, sí tenemos que meter toda la documentación de los contratos, que bueno, ahora veréis en la siguiente pestaña que hemos puesto como un ejemplo de contratos, pero bueno, puede ser también convenios, subvenciones, según la subvención que os hayan otorgado, pues lo que hayáis utilizado vosotros para esa ejecución de la subvención. La segunda fase sería el progreso de los indicadores, es decir, dentro de la actuación, en el submenú de la izquierda donde aparece progreso de indicadores, le daríamos acciones y al lápiz. Una vez dado al lápiz, tenemos que indicar el valor o el progreso acumulado y te da la opción de añadir un estado, una descripción y el documento justificativo y fecha de cambio. Por ejemplo, si es un indicador que nos permite medir con un acta de recepción de una obra, pues podríamos subir como documento justificativo ese acta. Si es un indicador de eficiencia energética y tenemos el análisis o la auditoría energética que nos permite medir ese valor, pues también podríamos adjuntar ese documento como comprobante del cumplimiento efectivo del indicador. Y el progreso de indicadores únicamente lo puede realizar, únicamente lo pueden realizar tanto el responsable autorizado, editor. Como hemos dicho, el consultor solo podría verificar datos.
Y la última fase, que sería la fase 3, serían los mecanismos de verificación y certificación, depende de cada subvención, ya que dentro de cada subvención te pueden marcar un mecanismo distinto o un apartado distinto para comprobar la verificación y certificación de la ayuda y de los hitos a conseguir. Y normalmente lo que sí piden como obligatorio es incluir el certificado de finalización, acta de recepción en el caso de obra, el certificado de conformidad en el caso de servicio y suministro y un reportaje fotográfico que evidencie la realización de dicho hito. Como he comentado, a modo de ejemplo, hemos puesto los documentos principales que deberíamos de incluir en los contratos públicos, pero sí es cierto que si es un convenio o una subvención sería prácticamente similar, rigiéndose dependiendo del tipo de instrumento que utilicemos. En el caso de que el instrumento sea un contrato, que es lo más habitual, tendríamos que subir dentro de la pestaña de contratos en documentos los siguientes documentos mínimos, ¿vale? Como son los pliegos, la resolución de adjudicación de la licitación, el contrato firmado, prórroga y revisiones de precios si existen, y normalmente, pues, por ejemplo, también podéis subir el informe de necesidad, la memoria justificativa y demás. Hay que subir el acta de recepción del contrato y los documentos justificativos del gasto, es decir, factura, memoria económica y justificantes de pago. De cada contrato también tenéis que subir la documentación acreditativa del cumplimiento de los principios del plan de recuperación, como son, por ejemplo, las DACI, el resultado de Minerva, la declaración del DNSH, etcétera. Es cierto que las DACI y el resultado de Minerva, como bien hemos puesto ahí, deberíamos de subirlo en el módulo de auditoría y únicamente podría subirlo el responsable del subproyecto en el módulo de auditoría, dentro de su módulo principal, ¿vale? Este módulo solo le va a aparecer al responsable. De todos modos, en la sesión del jueves sí veremos de forma pormenorizada cuál es ese procedimiento para una vez que hemos obtenido los resultados ya de Minerva, ir hasta el módulo de auditoría y dejarlo registrado. Vale. Como hemos comentado al principio, el centro de soporte a usuarios es bastante efectivo, la verdad. Siempre que tengáis cualquier problema con la aplicación, podéis llamar al teléfono que veis en pantalla dentro del horario que os hemos puesto y os suelen resolver con bastante rapidez. Os mandan normalmente un email con la incidencia para que en el caso de que haya que dar un reporte, siempre se haga respuesta a ese mail y se quede como una incidencia desde principio a fin hasta que esté resuelta, ¿vale? No sé si tenéis más dudas, ahora vamos a pasar a hacer otro pequeño cuestionario, por lo que por favor pido que si podéis leáis el código QR que os sale en la pantalla. ¿Vale? Y cuando ya estéis todos, por favor, le vais dando como antes hemos hecho al me gusta. Y cuando veamos que estamos casi todos, vamos avanzando, ¿vale? Igual que antes, si a alguien no le funcionase el lector del QR, puede entrar a la página web www.menti.com y meter el código. De todos modos, también, igual que con el cuestionario anterior, luego hay una diapositiva en la presentación que enviaremos con las preguntas del cuestionario y la respuesta correcta. Vale. Por ahora hay 32 personas, parece, conectadas. Si alguien tiene algún problema al conectarse o necesita algo. Vale, aquí alguien está preguntando, a ver, en referencia al informe. Vale, eso ya lo hemos contestado. Ahora, Ventura pone,
Aquí es donde yo veo una gran complejidad por los distintos criterios a aplicar y una pérdida enorme de tiempo, puesto que en la totalidad de casos esa misma documentación se envía al órgano convocante. ¿Por qué no lo hace el órgano convocante si ya dispone de esos datos? Ventura, entiendo que te estás refiriendo al informe de gestión, ¿no? El inf- la justificación. Vale, a ver, en realidad, eso es como todas las subvenciones. Sí es cierto que muchas veces ya el órgano tiene la documentación, pero bueno, hay que aportarla de nuevo y sí piden que aunque bien le habéis puesto el enlace a la plataforma donde ya se podrían descargar los pliegos, pues sí piden la obligación de subirlo. Por simplificar para ellos, no, vamos, depende del órgano, pero normalmente te piden que suba, aunque ya hayas puesto el enlace a la plataforma, suba los documentos como los que hemos comentado, los pliegos, el anuncio, la resolución de adjudicación y el contrato, son los más importantes. Sí, incluso en algunos casos en los que Coffee, por ejemplo, todavía no estaba lista en el momento de la justificación, han solicitado esa misma documentación, pero bien por sede electrónica o bien han creado SharePoints o grupos de trabajo concretos y luego, si ha sido necesario subir a la sede electrónica simplemente Efectivamente. una declaración de que toda la documentación ha sido aportada pues, a ese SharePoint o a ese grupo de trabajo. Vale, yo creo que podemos avanzar en el cuestionario. Vale, ¿cómo se obtiene acceso a Coffee en el caso de aquellos usuarios que van a trabajar en un proyecto, subproyecto o subproyecto instrumental? La primera opción sería mediante el registro de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Segundo, al resultar beneficiario, el acceso se obtiene de forma automática. O tercero, se debe contactar con una persona que ya tenga acceso al proyecto y subproyecto para que realice de nuevo la solicitud de nuevo perfilado. Comenta Ana que para los ayuntamientos la mayor dificultad es que cada organismo tiene su propia plataforma, sí. De hecho, la idea un poco inicial de Coffee era centralizar ahí todas las ayudas, pero es cierto que como la puesta en marcha ha tardado tanto, al final cada órgano convocante ha tenido que ir Su poco sede, sí. optando, sí, por una sola. Una de ellos, por ejemplo, que sé que varios tenéis las subvenciones de bioresiduos, pues efectivamente tenéis que hacerlo a través de la sede que ellos tienen habilitada y también hay que hacerlo en Coffee. Vale, efectivamente, para crear el acceso a usuarios que van a trabajar en sus proyectos, la opción sería de contactar con una persona que ya tiene acceso a su proyecto para que realice la solicitud de un perfil. Una vez obtenido el acceso, ¿cómo puedo entrar? Primera respuesta, mediante usuario y contraseña. Segunda respuesta, a través de certificado electrónico o mediante certificado digital, DNI electrónico o clave permanente. Bueno, esta parece que la tenéis bastante clara. Tenéis esas opciones para poder acceder a Coffee. Como comentábamos antes, si tuvieseis usuarios en diferentes entidades, por ejemplo, pues que una persona esté en varios ayuntamientos o cualquier cosa, no hay ningún tipo de problema porque siempre es el mismo enlace con el certificado digital o DNI electrónico o clave. Y ya aparecerán todos aquellos subproyectos en los que nos encontremos dados de alta, independientemente de que esos subproyectos pertenezcan a entidades locales diferentes. La siguiente pregunta sería, ¿qué información se debe indicar en el alta de un nuevo usuario en la aplicación? Únicamente DNI y correo electrónico, DNI, nombre y apellido, DIR3 de la entidad en la que trabaja, cargo que ocupa y dirección de correo, o únicamente el DNI. Aquí también vemos que lo tenéis bastante claro. Es cierto que si alguien ha puesto únicamente el DNI porque solo ha necesitado eso en algún caso,
puede ser porque una vez que una persona ya ha sido de alta alguna vez en algún otro subproyecto, sí es cierto que el sistema ya conoce su información, de tal manera que al incluir el DNI, el resto de campos aparecen de forma automática. Pero cuando se da de alta por primera vez en la aplicación, sí es necesario incluir toda esa otra información que habíamos comentado. Vale, Puri hace una pregunta y dice, una duda, si tenemos un contrato de suministro, servicio, de obra adjudicado y vamos a rellenar en el contrato el apartado de contratista, ¿se debe rellenar nuevo contratista o rellenar subcontratista? Vale, si solo tenéis que rellenar el contratista, es como hemos visto antes, aunque ahora, como digo, vamos a subir un contrato y podemos hacer la prueba. Sería dar al nuevo contratista y tenéis que poner el CIF, el nombre y el importe de adjudicación, con IVA y sin IVA. Si en el caso que tenga subcontratista, si es el caso, pues marca el subcontratista, pero si no, no habría que marcar la casilla de subcontratista. Vale, indica cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Cada entidad debe crear el subproyecto del que ha resultado beneficiaria. Para la creación de una actuación, el subproyecto ha debido de ser validado con carácter previo. El secretario o secretaria de la entidad beneficiaria es la persona responsable de la revisión del subproyecto. Tenéis que marcar la correcta. ¿Vale? Lo tenéis también bastante claro. La segunda os puede crear dudas. Vale, el secretario beneficiario es la persona responsable de la revisión de sus proyectos, no. Sería el que envía el subproyecto a revisión, pero no lo revisaría el responsable de la entidad local. Y la tercera que habla de cada entidad debe crear el subproyecto, no. Como hemos dicho, hay que mandar el formulario con los datos del secretario a la entidad convocante y esa entidad es la que nos genera el subproyecto y donde ya podría entrar el responsable para crear otros perfiles. Claro, cada entidad lo que debe hacer es definir ese subproyecto, es decir, incluir la información, pues los datos generales, los recursos económicos del subproyecto en concreto, pero no puede crearlo. Señala la afirmación correcta sobre el informe de gestión. El informe de gestión tiene periodicidad trimestral. No todas las entidades están obligadas a la elaboración del informe de gestión, depende de cada ayuda. Y la última, el secretario o secretaria de la entidad es la persona responsable de firmar el informe de gestión. Y solo hay una correcta. Vale. Pues parece que esta también la tenéis clara. Efectivamente, el secretario o secretaria de la entidad es quien firma ese informe de gestión. La periodicidad, como hemos dicho, es semestral, no trimestral. Y por último, todas las entidades que son beneficiarias de alguna ayuda del plan de recuperación están obligadas a realizar estos informes de gestión de forma semestral. Aquí, al contrario, señala la afirmación incorrecta sobre el informe de gestión. Hay dos correctas y una incorrecta. El informe de gestión debe registrarse en el apartado de informe del subproyecto. El informe de gestión puede ser registrado en COFI por cualquier usuario o con rol de consultor. Y al registrar el informe es obligatorio indicar el tipo de documento, la fecha del mismo y nombre del archivo. Tenéis que marcar la incorrecta. Que efectivamente lo tenéis claro. El informe de gestión puede ser registrado en COFI por cualquier usuario con rol consultor. Incorrecto. El rol consultor no puede registrar el informe de gestión, tampoco lo podría hacer el editor, como hemos visto, tendría que ser el responsable. A la hora de justificación de un contrato público en COFI, y tenéis que poner la correcta.
Vale, aquí puede que haya un poquito de duda. La primera que habéis marcado como que sería la correcta, pues no es la correcta, ya que sí es necesario registrar el expediente de contratación, como hemos dicho, sobre todo los documentos más relevantes, como son los pliegos, la adjudicación, el contrato, a su vez también el acta de recepción como justificante de la finalización del contrato. La segunda que habéis marcado como correcta sería la verdadera, ya que en el caso de que exista revisión de precios debéis de marcarlo y registrarlo en la plataforma. Y luego la última, debe registrarse la documentación acreditativa de los principios del PRTR. A ver, seguir marcando todavía, creo yo. Vale. Pues efectivamente la respuesta correcta sería la segunda. La tercera, en el caso del plan antifraude, tiene que publicarse en la página web, pero aparte habría también que volver a A aportar. subirlo. Y deberíais de tenerlo ya publicado. Vale. Si tengo un problema en Coffee, ¿cómo puedo pedir ayuda? Vale, efectivamente habéis marcado la opción correcta. Puede generar un poco de duda el órgano convocante, pero cuando es un problema con la aplicación y no a nivel de qué dato incluir, porque imagínate, pues tengo una duda de con el hito a incluir, eso sí sería con el órgano convocante, pero si es un problema con Coffee que no guarda o que da algún tipo de error o no te deja crear un contrato, eso sería con soporte. Vale. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Vale, este es el cuestionario que acabamos de ver. Y aquí tenéis las respuestas que, bueno, las hemos ido comentando sobre la marcha, pero para que se os queden guardadas, como vais a tener en la presentación, os las dejamos aquí las respuestas correctas, ¿vale? Elena había comentado si una vez registrado el responsable sirve para todos los futuros proyectos o hay que registrarlo cada vez. Cada vez que seáis beneficiarios de una ayuda, tenéis que mandar de nuevo ese registro, ya que depende también, no es solo, ponemos el expediente, ponemos el subproyecto, entonces tenemos que por cada ayuda mandar un registro del secretario. Comenta Ventura que es cierto que el sistema presenta mucha complejidad y que estas son las primeras jornadas. Pues como comentamos, si tenéis cualquier otra duda ahora, o incluso ahora cuando entremos a Coffee, acabamos de poner en el pregunta y respuesta si queréis que hagamos un caso práctico, y poniéndonos sí o no. Si al entrar a hacer ese caso práctico os surge cualquier otra duda y queréis que miremos pues, otro apartado de la aplicación o cualquier cosa, nos lo decís sin problema y lo vemos también ahora sobre la marcha. Muchas gracias, Ventura, por tu comentario. Efectivamente, como dicen por aquí, pues estamos todos igual, ¿no? Es un mundo complejo, Coffee, pero os animamos de verdad a que trabajéis un poquito en él, que luego resulta intuitivo y siempre teniendo contacto con el órgano convocante es sencillo de cumplimentar y luego subir los contratos de verdad es algo que no es laborioso. Sí, muchas veces más que a lo mejor la propia plataforma va lenta o se cuelga o lleva mucho tiempo y parece más complejo de lo que es. Pero cuando funciona, es verdad que luego no es tan complejo. Más bien entender el mecanismo, pues lo que comentamos, de que está en sus proyectos, que yo
meto la información de ese subproyecto, el secretario o secretaria lo pasa a validación, me lo revisan y ya creo las actuaciones y los contratos. Vale, Un poco tener claro el orden. no habéis respondido a la pregunta de Ana de si queréis que hagamos un caso práctico de un contrato. Si queréis, lo vamos a empezar a hacer por si a alguien le interesa, que veo que ya la gente está reaccionando a ello. Os vamos a indicar, supongo que estáis viendo todo en mi pantalla, ¿vale? Os vamos a indicar cómo acceder, como hemos puesto, tenéis el enlace en la web, ¿vale? Entonces, le daríamos al enlace, un segundo que al compartir pantalla se me... ¿Vale? Y esta sería la pantalla principal. Como hemos dicho, tenéis 3 tipos de acceso. Yo solemos acceder con certificado electrónico y le damos a permitir. Vale, ahora veréis que a mí nos van a salir bastantes subproyectos porque estamos dando asistencia a algunos ayuntamientos en ellos. Nos meteríamos dentro del módulo de subproyectos. ¿Vale? Y aquí, como ha dicho al comienzo Ana, tenéis filtros. Entonces, por ejemplo, en órgano gestor, nosotros vamos a filtrar y vamos a poner un ejemplo de Baza, de Granada. ¿Vale? Veréis que, mira, hay varios subproyectos, por ejemplo, este está en validación. Esto significa que el secretario o la secretaria, en este caso del ayuntamiento, ha pasado el proyecto a validación, pero está aún en revisión por parte del órgano instructor. Comenta Emilia si le vamos a dar documentación y sí, al final de la sesión nos enviaremos todos la presentación que hemos estado viendo. Vale, estos, como veis, están en estado revisado y nos vamos a meter, por ejemplo, en este, ¿vale? En impulso del comercio en zonas turísticas. Una vez en estado revisado, bueno, pues aquí os aparece, como hemos visto, todas las pestañas que contienen sus proyectos, pero ya están cumplimentadas, ¿vale? Y el estado, pues, como hemos visto, está en revisado. Nos iríamos a actuaciones y en este caso únicamente se ha tenido que crear una actuación por instrucción del órgano convocante. Sí es cierto que la ayuda tiene varias actuaciones, pero nos han pedido que para facilitar la justificación de la ayuda únicamente haya una actuación. Aunque solo digan que hay que crear una actuación, siempre es una actuación por categoría o tipo de instrumento. Si tenéis en la misma ayuda contrato y convenio, pues mínimo tenéis que tener 2, una para contrato y otra para convenio, ¿vale? En este caso, todos son contratos, pues nos iríamos y pincharíamos dentro de la actuación. Mientras carga, voy a meterme en los ejemplos que he puesto aquí algunos y voy a abrir el anuncio de licitación, ya que con el anuncio de licitación y posteriormente el de adjudicación vaya a poder meter casi toda la documentación, ¿vale? Pues aquí. Vale, pues dentro de la actuación, como hemos explicado, pues tendréis ya metidos todos los datos, que es prácticamente similar o igual al subproyecto, y de aquí nos iríamos a contratos asociados. Como veis, ya hay varios contratos subidos. Aquí tendríais varios contratos, pero lo que vamos a hacer es hacer uno nuevo, ¿vale? Como una alta nueva. Como habéis visto también, cuando el contrato ya está subido, aparece por una parte el lápiz y por otra parte un ojo y una papelera. El lápiz, por si queremos editar cualquier campo del contrato. Si pinchamos en el ojo, sería simplemente visualizarlo, por si a lo mejor queremos meternos, pero no nos fiamos de cambiar nada o cualquier cosa, podemos simplemente ver la información. Y la papelera, porque el contrato se puede eliminar. Si a lo mejor lo creamos y nos hemos equivocado creándolo, cualquier cosa, no hay problema. Se puede eliminar. Ahora bien, si de ese contrato ya se ha obtenido el código de operación y ya se ha hecho Minerva, no conviene eliminarlo porque se perdería un poco esa pista de auditoría. El código de operación sería esto que os estoy marcando en pantalla, que será el que utilizaréis para hacer Minerva con el DNI del alcalde o alcaldesa. Claro, en caso de que hayáis creado un contrato, por ejemplo, erróneamente en la actuación que no era, pero ya habéis hecho Minerva con ese código, sí sería importante que planteéis esa duda al órgano convocante de la ayuda para que sean ellos que nos digan
si dejar el contrato aunque esté erróneo porque no se pierda la pista, o si volver a crearlo o qué solución darle. Pero no eliminarlo, ¿vale? Sí, antes de eliminarlo siempre preguntar porque probablemente no haya que eliminarlo para que no se pierda ese rastro. Vale, vamos a dar nuevo contrato, ¿vale? Como he comentado, al alta de un contrato no marquéis sí de primera mano, ya que si no, no os va a dejar guardar por un error informático que da la plataforma. Por tanto, lo primero que vamos a ir haciendo es meter los datos del contrato. Por ejemplo, esto no, el código de licitación, ¿no? Pues lo copiaríamos. Es que al compartiros se me va la pantalla y no veo. Ahí. Vale, lo copiaríamos y lo meteríamos aquí en código de contrato. No copiamos. Vale. Copiamos y meteríamos el código del contrato, ¿vale? Aquí. La fecha de publicación es posterior a la orden que establece la obligación de Minerva, que es la 55/2023. Pues sí. La denominación del contrato. Pues nos iríamos otra vez al anuncio y meteríamos la denominación. Lo podéis copiar tal cual. El campo que veis que pone código único no lo hemos rellenado porque directamente se te genera automático. Se genera solo una vez que guardes. Aquí lo hemos metido, ¿ves? Contrato de suministro, tal. Tipo de contrato, pues seleccionaríamos que es un suministro. Aplicación presupuestaria y fecha de formalización, como veis, no está obligatorio y no hay que hacerlo ahora hasta que tengamos la adjudicación y ya meteríamos la aplicación, la fecha de formalización y demás. Importe sin IVA y con IVA. Pues suponemos que el contrato todavía no está adjudicado, tenemos que meter la de la licitación, que sería aquí sin IVA y... Ay, perdón, aquí. Si lo cojo, ahí. Y con IVA, ¿vale? En observaciones no es necesario que pongáis nada, a no ser que tengáis que indicar algo. Y luego normalmente, como en todos los anuncios, os viene el enlace directo a la licitación. Ahora si queréis le pulso para que veáis que se va específicamente a la licitación que corresponde. Pues lo pegáis ahí. ¿Vale? Lo voy a ampliar y ahora directamente le daríais a guardar. Vale. El contrato se ha creado correctamente. Vale. Bueno, aquí es que como hemos hecho un ejemplo me dice que el contrato ya existe para otra actuación, ¿vale? Eso es porque lo tengo ya generado en otra actuación, pero bueno, ahora lo eliminamos nosotros, ¿vale? Nos iríamos para abajo y es este el que hemos creado, ¿vale? El de 187.000. Aquí tendríais el código y ahora nos tendríamos que ir al lápiz, editar, y ya sí podríais marcar que está publicado en la plataforma y copiar el código de la licitación, ¿vale? Ahora sí os dejaría marcar que sí. Y también ahora os va a aparecer la opción de nuevo documento, en el caso que ya queráis ir adelantando y subir los pliegos y demás, y nueva solicitud de responsable de operación. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pondríamos crear nueva solicitud, pondríamos los datos del alcalde, que esto no lo vamos a hacer porque se enviaría directamente. Bueno, si queréis lo podemos hacer y luego lo borramos. Para que veáis la siguiente pantalla. Mira, por ejemplo, pues ponemos el DNI. Eso sí es verdad. Vale, pues sería meter el DNI y darle a enviar solicitud, tal y como hemos puesto en el pantallazo inicial, ¿vale? Y ya cuando deis a enviar solicitud, aquí aparecería como la solicitud que habéis registrado y quién ha pedido esa solicitud. Y luego el responsable de la operación, es decir, el responsable del subproyecto, es decir, los secretarios, tendrían que irse al módulo de seguridad y aprobar ese perfilado. ¿Vale? Aquí ya le daríais otra vez a guardar y ya se os guardaría con el código de la licitación y ya tendríais dentro el responsable de la operación. Os meto un ejemplo, por ejemplo. Efectivamente, aquí como veis hay varios, por protección de datos, pues no me meto por el tema de que os va a salir los DNI y demás de los responsables. Pero bueno, que si tenéis de verdad cualquier duda, nos podéis preguntar, pero yo creo que os queda más o menos claro. Si queréis, ya que estamos aquí, podemos irnos a un subproyecto y vemos
cómo podríais crear un alta de un usuario, ¿vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, al mismo que estábamos, que es el de zonas turísticas. Y aquí en la pestaña de la izquierda tenéis la opción de usuario. Nosotros somos perfil editor y como podéis ver, aunque seamos perfil editor, podemos solicitar un nuevo perfil, ¿vale? Pues solicitaríamos un nuevo perfil, aquí introduciríamos el DNI de la persona y le daríamos a enviar solicitud, ¿vale? No sé si tenéis dudas sobre alguno específico que queréis que veamos, algo en Coffee que queráis que vayamos viendo. Lo más importante es eso, crear una actuación, crear los contratos dentro de las actuaciones y hacer la obligación de Minerva siempre que el contrato se haya publicado posterior a la orden del 24 de enero de 2023. Sí, Sí. desde el momento que resultéis beneficiario, al final es poneros en contacto con el órgano convocante para que os dé de alta, porque es cierto que luego, a lo mejor la revisión del proyecto puede demorarse, o sé que pedir instrucciones, sé que esperar un poco a que hagan correcciones. Entonces, cuanto antes se adelante un poco ese proceso mejor, para garantizar que cuando empecéis a licitar, pues la obligación de Minerva no suponga un retraso, porque es cierto que luego Minerva, como veremos el jueves, es muy sencillo y los resultados están listos en 24 horas. De tal manera que lo que realmente puede demorar un poco la ejecución del proyecto o esa adjudicación es el tener o no tener hecho todo este trabajo previo de Coffee. Si alguien quiere comentar algo, por favor que levante la mano y le quitamos el silenciador. Beatriz, si quieres, o Rocío, bueno, Rocío no podía por el tema del micro, pero Beatriz, si quieres comentar algo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a estar 5 minutillos por aquí por si de verdad alguno queréis escribir o comentar algo. Gracias a todos por vuestra asistencia. La mayoría de los que estáis hoy con nosotros vais a estar el jueves, porque según la inscripción casi todos iban a estar el jueves para ver Minerva. Es cierto que el jueves veréis que... ¿Hola? Sí, se os escucha bien. Beatriz. Que se os escucha bien. Podéis Genial. continuar. Sí. Escoge el que más te gusta. Vale, No, uno más grande. alguien sigue. Vea, por favor, si puedes, silenciate que se escucha. Vale. Que eso, nos veremos todos otra vez, o casi todos, el jueves. Es cierto que no podremos hacer tanto, lo veremos todo como en caso práctico, pero sin llegar a meternos dentro, puesto que, como hemos comentado, para entrar a Minerva necesitamos certificado electrónico del alcalde o alcaldesa de la entidad local y no es tan sencillo hacer ese trámite. Por tanto, lo seguiremos con otros que hemos ido haciendo como ejemplo, ¿vale? De todos modos, si alguien quisiera en algún momento que lo hagamos porque lo tenga disponible o cualquier cosa, pues tampoco tenemos problema en hacerlo práctico, si disponéis de los certificados. Vale, alguien ha puesto aquí, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Cristina. Pues ya está, que nos vemos el jueves y ojalá que el jueves también nos sirva de ayuda y que cuando os manden Rocío y Beatriz esta presentación os valga para poder subir vuestros contratos y que os facilite mucho lo que es la gestión de la ayuda. Creo que quería hablar. A ver. Sí. Hola, ¿me escucháis? Sí. Perdonad, es que no me funcionaba, o sea, ni para saludar, ni para dar las gracias, ni nada, es que no me funciona el chat durante toda la reunión. De todas maneras, quería esperarme al final, porque mi caso es un poco particular, porque no somos una entidad local, somos una asociación de municipios Uh-huh. y en un caso concreto de las ayudas de Experiencias Turismo España, nos estamos encontrando con que quien lleva la gestión desde el Ministerio no tiene ni idea, no nos facilita información
sobre este tipo de cuestiones, hasta el punto de remitirme a mí a la ayuda de la plataforma para que yo consulte con copia a ellos. Entonces, A es un ver, poco... eres Cristina, ¿verdad? Sí, Sí, Cristina, no es lo normal, la verdad, pero bueno, puede pasar que no haya tocado como técnico responsable, pues no conozca tanto el uso de la aplicación, pero la duda que tenéis que a nivel de rellenar el subproyecto, la duda que tenemos es que ni siquiera nosotros no tenemos DIR3. Entonces, ni siquiera, o sea, estamos en el paso anterior a cómo quiere decir, gestionamos. todavía no tenéis ni el subproyecto en Coffee, no habéis accedido a Coffee ninguna vez. Claro, porque la última consulta que yo les he hecho ni me contestaron, porque es que la primera pregunta era si nosotros como asociación teníamos que estar ahí o no. Claro que sí. Claro que tenéis que estar, sois beneficiarios de la ayuda y tenéis que estar, por supuesto, y os tienen que dar una solución. Entiendo que quizás al ser una asociación les surge la duda del responsable y demás, pero ¿podéis solicitar, habéis solicitado una reunión con ellos, aunque sea telemática, para ver este tema? No, o sea, no consigo ni un teléfono nos Ni han un facilitado. Yo entiendo que hay una, que no estamos hablando realmente con el ministerio, sino que hay algún adjudicatario para llevar la gestión y que les ha pillado la norma esta que comentabais de Minerva y todo esto entre una convocatoria de 2021 y la última, pero a Puede nosotros ser. nos han dicho claramente que sí que tenemos que estar ahí, pero yo entiendo que en algún momento nos tienen que dar ellos en su proyecto. Claro, es que de todas maneras, aunque ya hayáis terminado lo que es la ayuda y demás, es muy importante de cara a la comisión que por lo menos su proyecto y demás esté creado. Por eso yo te sugiero que como no sé exactamente la ayuda, bueno, me la has comentado, pero si quieres nos puedes poner la ayuda que es o escribirnos un email, intentamos ayudarte, nos dejas tus datos e intentamos ayudarte, pero lo ideal sería que el ministerio que depende de la ayuda pues te facilite esa opción para crearte el subproyecto. Es que soporte Coffee no te puede ayudar porque no es un problema técnico, sino es un problema desde el inicio de que el órgano instructor no te ha dado ese acceso a la plataforma. Muchísimas gracias, ¿eh? Te agradezco muchísimo Espero que se que me respondas solucione tan claro. Que pronto. desde que me incorporé en junio no me encontraba a nadie que me dijera algo tan sencillo de forma tan rápida y tan directa. Así que A ver, muchísimas es gracias. cierto, Cristina, que como tú dices, hay muchos ministerios que, lógicamente, debido a la carga de trabajo, pues tienen que tirar de empresas para que le ayuden con la gestión de la ayuda. Entonces, quizás si tienes un email con los que te están comunicando o lo que sea, pues podemos ver si es una empresa o si te escriben directamente del ministerio. Si no, lo que yo haría es en la orden y en la resolución de la ayuda, pues ver el ministerio del que depende y desde ahí ir hilando y pedir ayuda directamente al ministerio. Vale, no tenemos, o sea, tenemos ese correo exactamente de contacto, es el que viene en la ayuda y demás, y no se puede Pero pasar de ahí. la resolución de la ayuda sí la tenéis, supongo, ¿no? La final no, porque de hecho con esta segunda convocatoria han tenido un problema, ¿cómo lo llaman? De error no sé qué, y entonces cancelaron la provisional definitiva y las han vuelto a sacar. Entonces estamos esperando la final. Pero nosotros estamos ya trabajando desde junio en el Vale, proyecto pero y hemos bueno, pues con la contratado y hemos hecho resolución, cosas. eso es, o incluso con la orden de las bases puedes mirar el ministerio del que depende esa ayuda y de ahí mirar el teléfono y llamar directamente al ministerio para que no sea a través de la empresa si es que no te ha dado solución. Vale, Ojalá se solucione pronto, Cristina. muchas gracias. Como dice Rosa, sí es algo complejo que necesita tiempo y rodaje. Ya veréis que le vais a ir tomando el truquillo y seguro que dentro de unos meses, si el destino nos vuelve a poner en el camino, nos decís que ha sido algo más sencillo de lo que parece ahora. Sí, pregunta también Rosa que la fecha de formalización, ¿cuándo se rellena? Cuando se haya formalizado. Como hemos comentado, cuando creéis el contrato, ese campo no tiene el asterisco, por lo que no es necesario cumplimentarlo y se va a poder guardar bien. Simplemente, una vez que ya se haya formalizado y que ya se tenga, por ejemplo, pues el importe formalizado ya con IVA y sin IVA, la fecha, se cumplimentan esos campos de tal manera que al final la información que hay en Coffee esté lo más actualizada posible. Y así, Rosa, os permite, como alguien antes ha comentado, que luego la justificación no sea tan laborioso, porque si ya vais metiendo
los documentos que vamos teniendo. Pues mira, está formalizado, pues pongo la fecha, pongo la aplicación presupuestaria, creo el contratista y subo los pliegos, el contrato y la adjudicación, pues ya eso que nos vamos quitando, ¿vale? Luego, pues se emite una factura, pues la subo, la factura y el justificante de pago. Quiero decir, vais haciendo de forma simultánea la subida y la justificación luego se simplifica bastante. Sí, porque es cierto que también, aunque a priori es verdad que los órganos convocantes no van llevando un seguimiento muy continuo de COFI, sí de vez en cuando a lo mejor mandan pues un correo o una notificación genérica que se debe tener para tal fecha todo actualizado. Entonces también así evitáis que en caso de que pase eso, pues tengáis luego que dar a lo mejor un atracón mayor. Haciéndolo poco a poco se va simplificando. No sé si se nos ha podido escapar alguna pregunta. Si se nos ha escapado alguna que no hemos dado respuesta, por favor, ponérnosla de nuevo, ¿vale? Y ya está, pues nos vemos aquí. ¿Qué documentación exactamente tenemos que subir para justificar el DNSH? Vale, esto es otro tema un poco complejo. Sí, con carácter general, bueno, las declaraciones de cumplimiento de NSH, que es cierto que se tiene que pedir pues al adjudicatario, pero luego también dependerá de la ayuda. Por ejemplo, si es una ayuda de bioresiduos o de zona de bajas emisiones, sí es cierto que para esa justificación antes y ex post se tuvo que hacer una serie de Un informes, formulario. claro, atendiendo a esa guía de DNSH que hay por parte de la comisión. Hay otras ayudas que por la propia naturaleza de las acciones que se van a desarrollar, con esa declaración antes y después, basta. De tal manera que depende un poco también de la naturaleza de la ayuda que sea. Vale, sí es muy importante eso, que aunque esta jornada no sea de esa orden, pero sí que cumpláis todo lo que indica la orden 1030 de 2021 y la 1031 de cara a la ejecución en sí de las subvenciones. Entre ellos, como ha dicho Yolanda, pues sí tenéis que subir esa o firmar todos los adjudicatarios, tienen que tener la declaración de DNSH, pero ya no solo la declaración de DNSH, tienen que tener la de cesión de datos, tienen que tener la DACI y la del PRTR, ¿vale? Entonces, pues sí deberíais de eso, de vigilar el cumplimiento de los pliegos, la normativa de comunicación y demás. Importante también que en caso de que haya subcontratistas, esos subcontratistas también firmen Esas declaraciones. No únicamente el contratista. Vale, pues un placer de nuevo y bueno, nos vemos el jueves, ¿vale? Muchas gracias. Tanto Beatriz como Rocío os remitirán la presentación y os llegará el enlace para la reunión del jueves de Minerva, ¿vale?